100 familias, 100 sonrisas falsas y ni una sola alma a la vista. Esa era la maldición de don Alejo Alcorta, el patrón de La Soberana, la estancia más poderosa de La Pampa. Aquella noche, durante la gran fiesta de la Yerra, su mundo se sentía como una jaula de oro y cristal. Estaba a punto de cometer un acto que lo cambiaría todo. Ignoraría a las herederas más codiciadas del país por una joven que ni siquiera se atrevía a mirarlo. Una muchacha invisible a la que terminaría por arrodillársele y entregarle su imperio. El aire del salón principal pesaba, denso por el perfume francés y el humo de cigarros cubanos, mientras él sostenía una copa de coñac cuyo calor no lograba llegarle al pecho. Cada risa, cada murmullo era un recordatorio de su profunda y helada soledad. ¿Qué harías vos en su lugar? Si vos estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? Además, decime de qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Hacía 20 años que gobernaba esas tierras. Un legado de sangre y sudor que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Tenía el respeto de sus puesteros y el temor de sus rivales, pero por dentro era un desierto. Un hombre de 38 años atrapado en el rol de Don Alejo. Una figura mítica tallada en cinismo y autoridad silenciosa. Eladio, su viejo capataz, se lo había dicho esa misma tarde. El campo necesita una patrona. Alejo, la soberana necesita un heredero, pero él veía cada candidata no como una mujer, sino como un contrato, una fusión de apellidos y hectáreas. Rechazaba sistemáticamente cada presentación porque en sus ojos ambiciosos veía el reflejo de su propia jaula dorada. Anhelaba una conexión real, un alma que entendiera el lenguaje del viento en los pastizales, no el de los balances contables. Esa soledad era tan inmensa y abrumadora como la propia pampa que lo rodeaba. Un silencio que ni el ruido de 100 invitados podía llenar. Su mirada, afilada y penetrante, recorría el salón con una indiferencia brutal. Pasó por encima de Sofía Anchorena, la belleza del norte, cuya sonrisa era una promesa de tierras y poder, pero cuyo corazón era un témpano de hielo. Ignoró a las hijas de los estancieros vecinos, muchachas educadas en Europa que hablaban de moda y política, pero que no sabrían distinguir un alazán de un zaino. Sus movimientos eran fluidos, pero su mandíbula estaba tensa, un músculo contraído que delataba la tormenta interna. Sentía el peso de 100 pares de ojos sobre él, evaluándolo, codiciándolo, desmenuzando su valor en cabezas de ganado y cosechas récord. Un pensamiento amargo le quemó la garganta. Todos querían un pedazo de la soberana, pero a nadie le importaba un carajo el hombre que la sostenía. La opulencia del lugar, los cristales de baccarat y la platería reluciente solo servían para acentuar el vacío que sentía por dentro. Fue entonces cuando la medianoche estaba a punto de clavar su puñal en el corazón de la fiesta, que algo cambió. Un instante. Un quiebre en el monótono patrón de seda y joyas. Justo cuando decidía retirarse a la soledad de su biblioteca, su vista se ancló en el fondo del salón, lejos del epicentro del poder y la vanidad. No era una figura llamativa, ni un vestido deslumbrante. Era todo lo contrario, una quietud. Una presencia tan discreta que era casi invisible, una joven que, a diferencia de todas las demás, mantenía la vista baja, absorta en su propio mundo, como si el estruendo de la fiesta no pudiera tocarla. El murmullo del salón se desvaneció en un zumbido lejano. Por primera vez en toda la noche, don Alejo Alcorta sintió una punzada de algo más allá del tedio, una curiosidad cruda, inexplicable y absolutamente devastadora. El patrón, el hombre al que nadie ignoraba,
Acababa de encontrar a la única persona que no lo estaba mirando. El carruaje se detuvo con un crujido que pareció rasgar el silencio sepulcral de la tarde. Lina Campos, de 21 años, descendió con la rigidez de una estatua, sintiendo el peso de la estancia, la soberana caer sobre sus hombros como un manto de plomo. El casco principal no era una casa, era una fortaleza de poder y piedra, con ventanales que la observaban como ojos críticos y una puerta de roble macizo que parecía la entrada a una catedral o a una tumba. El aire aquí era distinto, más frío, impregnado del aroma a cera de abejas y a un dinero tan antiguo que se había vuelto arrogante. Cada paso sobre el sendero de grava era un recordatorio brutal de que ella no pertenecía a este universo. Era una pieza prestada, un fantasma temporal en un palacio que devoraba a los débiles. La brisa le trajo el olor lejano del ganado y la tierra húmeda, un perfume familiar que chocaba violentamente con la opulencia que la rodeaba, acentuando su soledad. Una vez dentro, en la habitación asignada en el ala de servicio, abrió su único baúl. Dentro no había sedas ni joyas, solo los libros de su padre, gastados y amados, y un sencillo vestido de luto. Su verdadera prisión no era esta estancia, sino el destino que la esperaba al terminar el verano. Un matrimonio arreglado con don Ramiro Vega, un estanciero viudo y cincuentón de una provincia vecina. Una unión de conveniencia pactada por sus tíos para asegurar su futuro, un futuro que se sentía como una condena a cadena perpetua. 2 meses. Tenía solo 2 meses de relativa libertad como institutriz de la sobrina del patrón antes de que las puertas de su jaula se cerraran para siempre. Acarició el lomo de un ejemplar del Martín Fierro, sintiendo las palabras de su padre resonar en su mente. La dignidad, Lina, es el único capital que un pobre puede atesorar. Pero era tan difícil ser digna cuando te sentías una mercancía. La gobernanta, una mujer severa llamada Elvira, la condujo por pasillos interminables hasta el salón de juegos. Allí, una niña de unos 8 años, Clarita, miraba por la ventana con una tristeza que no correspondía a su edad. La señorita Clarita perdió a sus padres el año pasado. El patrón es su tutor, explicó Elvira con una voz desprovista de emoción. Lina se acercó lentamente, sin decir palabra, y se sentó a una distancia prudente. En lugar de interrogarla, sacó de su bolsillo una pequeña figura de un caballo tallada en madera por su padre. La dejó sobre la mesa, entre ellas. La niña la miró, sus ojos grandes y curiosos fijos en el pequeño objeto. No hubo sonrisas forzadas ni preguntas invasivas, solo un gesto silencioso de comprensión, un puente tendido entre 2 soledades. Clarita, por primera vez en lo que pareció una eternidad, deslizó su pequeña mano y rozó la madera pulida del caballo. Un primer contacto frágil y esperanzador. Esa noche, mientras ayudaba a Elvira en la cocina, la gobernanta habló por primera vez del dueño de todo aquello. Don Alejo no es como los otros hombres de su clase, dijo, su voz bajando a un susurro casi reverencial mientras pulía una bandeja de plata. Es el más poderoso, sí, pero también el más temido y el más solitario. Describió a un hombre forjado por la pampa, cuya palabra era ley y cuya mirada podía helar la sangre o encender un fuego. Un hombre que despreciaba la falsedad de los salones de Buenos Aires y solo encontraba paz en el horizonte infinito de sus tierras. Lina escuchaba, fascinada y a la vez aterrada. La figura de ese hombre crecía en su imaginación, convirtiéndose en un mito, una fuerza de la naturaleza tan imponente y salvaje como la propia estancia. Una punzada de curiosidad, peligrosa y extraña. Le recorrió el cuerpo, un impulso que aplastó de inmediato con una oleada de pánico. Más tarde, en la seguridad de su cuarto,
Lina se aferró al marco de la ventana, mirando la oscuridad impenetrable que envolvía a la soberana. La leyenda de don Alejo Alcorta era una tormenta en el horizonte de su ya complicado mundo. Se hizo una promesa a sí misma, un juramento silencioso sellado con el temblor de sus manos. Evitaría a ese hombre, sería invisible. Una sombra eficiente que cumpliría con su deber durante 2 meses y luego desaparecería sin dejar rastro en la vida de nadie. Estaba comprometida, su camino ya estaba trazado por otros. Don Ramiro era su futuro, un futuro sin amor, pero seguro. No podía permitirse ninguna distracción, ninguna fantasía, y mucho menos una que involucrara al hombre que era el dueño y señor de ese vasto y solitario imperio. No cruzaría su camino. Se lo repitió una y otra vez, como un rezo, como un conjuro para alejar el peligro que sentía crecer en su pecho. Pero la pampa tiene sus propias leyes, indiferentes a las promesas de los mortales. El destino no pide permiso, simplemente sucede. Mientras Lina se juraba a sí misma permanecer en las sombras, el eco de unos pasos firmes y decididos resonaba en los pasillos de mármol del casco principal. Eran los pasos del patrón, regresando de una larga jornada en el campo, ajeno a la nueva presencia en su casa. 2 almas solitarias, orbitando bajo el mismo techo, separadas por un abismo de clase y fortuna, pero unidas por un hilo invisible que ya había comenzado a tensarse. La colisión era inevitable. Era solo cuestión de tiempo, antes de que la tormenta que ambos llevaban dentro finalmente estallara, arrasando con todo lo que creían conocer sobre el poder, el deseo y la soledad. El viento afuera aullaba, como si anunciara la llegada de lo inevitable. Pasaron 3 días, 3 vueltas completas del sol sobre la inmensidad de la soberana. 3 días en los que Lina se movió como una sombra, cumpliendo su promesa de invisibilidad con una disciplina casi monacal. Pero una tarde, mientras regresaba de un paseo con Clarita por los límites del jardín, lo vio. No fue un encuentro, sino una aparición. A unos 40 metros, cerca de los corrales, una figura se recortaba contra el cielo anaranjado del atardecer. Era él, don Alejo Alcorta. No podía distinguir sus rasgos, solo la silueta imponente de un hombre alto, de hombros anchos, cuya sola presencia parecía anclar el paisaje a su voluntad. Y entonces, sin aviso, una ola de calor le subió por el cuello, quemándole las mejillas. Su corazón, ese músculo traidor, se desbocó en su pecho con una violencia salvaje, un galope descontrolado. Sus manos comenzaron a hormiguear y sintió cómo cada centímetro de su piel despertaba de un largo letargo, erizándose ante una amenaza o una promesa que no entendía. Se quedó paralizada, con la respiración atrapada en la garganta, mientras Clarita seguía caminando, ajena a la tormenta que acababa de desatarse dentro de su institutriz. Él se movió, y cada gesto, incluso a esa distancia, destilaba una autoridad innata, una fluidez poderosa que la dejó sin aire. Luego, tan rápido como apareció, se dio vuelta y entró en las caballerizas, desapareciendo de su vista. El paisaje volvió a ser el mismo, pero para Lina todo había cambiado. Una vergüenza profunda y helada la inundó, un sentimiento de traición hacia sí misma, hacia su palabra, hacia don Ramiro. ¿Cómo podía su cuerpo reaccionar de una forma tan primitiva y visceral ante la mera silueta de un desconocido? Se recriminó con una ferocidad silenciosa. Era una locura, una debilidad imperdonable. Tenía que controlarse. Debía aplastar esa sensación antes de que echara raíces, antes de que la consumiera por completo. Era una mujer comprometida. Su destino ya estaba sellado.
y no había lugar en él para fuegos inexplicables. La semana siguiente transcurrió en una bruma de autocontrol forzado. Lina se concentró en Clarita con una dedicación febril, usando las lecciones y los juegos como un escudo contra sus propios pensamientos. Evitaba las ventanas que daban al campo y se aseguraba de permanecer en el ala de servicio o en los jardines interiores, lejos del mundo del patrón. Pero una mañana, mientras llevaba una pila de libros recién catalogados por el corredor principal hacia la biblioteca, el destino le tendió una emboscada sonora. La puerta del despacho de don Alejo estaba entreabierta, una delgada franja de oscuridad que respiraba en el silencio del casco, y desde adentro surgió su voz. No era un grito ni una orden, sino el murmullo grave de una conversación telefónica. Un sonido que no solo escuchó con sus oídos, sino que sintió en cada fibra de su ser, como una vibración profunda que nacía en el centro de la tierra y ascendía por sus pies. El impacto fue devastador, mucho más potente que la visión de su silueta. Un escalofrío le recorrió la columna, vértebra por vértebra, como si un dedo helado estuviera dibujando su espina dorsal. Una contracción involuntaria y aguda en el bajo vientre la hizo jadear suavemente. Un espasmo de deseo tan súbito y chocante que casi se le caen los libros. Se detuvo en seco, incapaz de moverse, prisionera de esa cadencia masculina, profunda y con un matiz de hierro. Cada palabra, aunque ininteligible en su contenido, resonaba dentro de ella, tocando lugares que no sabía que existían, despertando anhelos que había enterrado bajo capas de deber y resignación. Era una voz que no pedía permiso, simplemente tomaba posesión. Se sintió expuesta, vulnerable, como si ese hombre, sin saberlo, la estuviera desnudando con el simple timbre de su voz a través de una puerta de roble. Apoyó la frente contra la pared fría del pasillo, cerrando los ojos con fuerza, luchando contra la marea que amenazaba con ahogarla. La vergüenza regresó, esta vez mezclada con un pánico helado. ¿Qué clase de mujer era ella para sentirse así, para espiar como una ladrona, robando fragmentos de la intimidad de un hombre que ni siquiera conocía su nombre? La conversación terminó. Escuchó el sonido seco del teléfono al ser colgado, seguido por el crujido de una silla de cuero y un silencio pesado, cargado de poder. La puerta se cerró con un clic definitivo que resonó como un disparo en el pasillo vacío. Se quedó allí, temblando, con el corazón martillándole las costillas, procesando la reacción visceral de su cuerpo. Esto era más que una simple curiosidad. Era un peligro mortal para la precaria paz que había construido. Era una advertencia, una señal inequívoca de que debía huir de su presencia. Con un esfuerzo sobrehumano, se enderezó, apretando los libros contra su pecho como si fueran una armadura. Su decisión, antes firme, ahora se convirtió en un juramento desesperado, un pacto de supervivencia. Evitaría a don Alejo Alcorta. No solo su presencia física, sino también el eco de su voz, la sombra de su existencia. Se convertiría en un fantasma dentro de la soberana, una existencia tan etérea que ni siquiera el patrón podría percibirla. Era la única manera de protegerse, de mantenerse fiel al camino que le habían trazado, de sobrevivir a los 2 meses que le quedaban en esa jaula dorada. Pero mientras se alejaba por el corredor con pasos temblorosos, no podía saber que la pampa, con sus horizontes infinitos y sus destinos implacables, ya había decidido por ambos. La distancia que ella intentaba crear con tanto esmero solo estaba sirviendo para tensar el hilo invisible que los ataba, preparándolo para el inevitable y violento encuentro. Pasaron 10 días. 10 ciclos de sol y luna en los que Lina se convirtió en una estratega del sigilo, una experta en la geografía del poder de la soberana.
Había mapeado los movimientos de don Alejo con la precisión de un cartógrafo militar. La biblioteca por las mañanas, las caballerizas después del almuerzo, los potreros hasta que el sol teñía de sangre el horizonte. Se movía por los pasillos como un fantasma, una presencia que sentía el eco de sus pasos, pero que nunca se cruzaba con la fuente. El tiempo se encogía, un lazo apretándose alrededor de su cuello. Faltaban apenas 6 semanas para su boda con don Ramiro Vega, una fecha que antes era un punto lejano en el calendario y ahora se sentía como el filo de una guillotina. Cada crujido de una puerta, cada voz grave en la distancia, la hacía sobresaltar, un recordatorio constante del hombre que era el dueño de todo y el peligro que representaba para su frágil paz. El destino, sin embargo, es un gaucho tramposo que siempre tiene un as bajo el poncho. Sucedió una tarde de martes en el gran salón. Clarita, en un rapto de alegría infantil, perseguía un rayo de sol que se filtraba por los vitrales. Danzando peligrosamente cerca de un imponente jarrón de porcelana china, una reliquia de los fundadores de la estancia, Lina le advirtió con voz suave, pero la niña, en un giro brusco, tropezó con el borde de la alfombra. El tiempo se detuvo. Lina no lo pensó. Su cuerpo reaccionó con una velocidad felina. Se abalanzó para proteger a Clarita, interponiéndose entre la niña y la inminente caída. Logró amortiguar el golpe de Clarita con su propio cuerpo, pero su hombro chocó contra el pedestal. El jarrón se tambaleó por un instante eterno y luego se precipitó al suelo, estallando en 1000 pedazos con un sonido que fue como un disparo en el silencio de la casa. Elvira apareció, con el rostro pálido de horror, pero Lina, abrazando a la niña temblorosa, solo dijo: «Fue mi culpa. Yo la distraje». La noticia del desastre llegó al despacho de don Alejo como un murmullo incómodo. Estaba inmerso en los libros de contabilidad, la mandíbula apretada por la frustración de tratar con intermediarios de Buenos Aires. Cuando Elvira, con voz temblorosa, le informó sobre el jarrón de la bisabuela, él apenas levantó la vista, listo para restarle importancia. Pero entonces ella añadió la frase que lo cambió todo. «Fue la institutriz, señor, la señorita Campos. El nombre, Lina Campos». Un latigazo invisible le recorrió el cuerpo, una corriente eléctrica que le erizó la piel. No fue la pérdida del objeto lo que lo sacudió, sino la mención de ese nombre, que resonó en su pecho con una violencia extraña y posesiva. De repente, los números perdieron todo sentido. Levantó la mirada, sus ojos oscurecidos por una emoción que no comprendía. «Que venga», ordenó con una voz tan cortante que Elvira retrocedió. «Quiero hablar con ella». Ahora, para Lina, la orden fue una sentencia. Cada paso por el largo corredor hacia el despacho del patrón era una caminata hacia el cadalso. El mármol frío bajo sus zapatos gastados parecía robarle el calor del cuerpo y el tic-tac de un antiguo reloj de pie marcaba el ritmo de su propia ejecución. Los retratos al óleo de los Alcorta la observaban desde las paredes, sus miradas severas y acusadoras juzgando a la intrusa que había osado destruir una parte de su legado. Intentaba formular una disculpa coherente, una explicación lógica, pero su garganta era un desierto y su mente un torbellino de pánico. Su corazón galopaba desbocado, un potro salvaje atrapado en la jaula de sus costillas. A medida que se acercaba a la imponente puerta de roble, sintió su presencia del otro lado, una energía tan densa y palpable que casi podía tocarla. Su cuerpo, ese traidor, reaccionó antes que su mente. Un calor le subió por el cuello, incendiándole las mejillas. Mientras esperaba, Alejo no encontró paz.
Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de su despacho, una fiera enjaulada. ¿Por qué le importaba tanto? Era solo un jarrón. Tenía docenas, pero no era el jarrón, era ella, la mujer invisible cuya voz lo había desarmado. La curiosidad se había transformado en una necesidad urgente, casi primitiva, de ponerle un rostro a esa tormenta que sentía dentro. Le pidió a Eladio el legajo de la nueva institutriz. Lo leyó por tercera vez, deteniéndose en los datos fríos que no decían nada y a la vez lo decían todo. 21 años, huérfana, educación precaria. Y entonces, la línea que le quemó en la boca del estómago. Prometida en matrimonio a don Ramiro Vega. Un sabor amargo, metálico, le inundó la boca. La imagen de ella, de esa presencia que intuía llena de una dignidad silenciosa, atada a un viejo oportunista como Vega, le encendió una furia helada y posesiva que lo desconcertó por completo. Lina llegó a la puerta, el corazón martillándole en los oídos. Levantó una mano temblorosa, los nudillos pálidos y suspendidos a milímetros de la madera oscura. Estaba a punto de golpear, de anunciar su llegada al verdugo, cuando la puerta se abrió hacia adentro con un suave crujido. Pero no fue él quien apareció. Fue Eladio, el viejo capataz, que salía del despacho. El hombre la miró por un instante y en sus ojos curtidos por el sol y los años, Lina creyó ver un destello de compasión o quizás de advertencia. «El patrón la espera, mija», dijo con su voz rasposa y se hizo a un lado, dejándole el paso libre hacia la boca del lobo. Ese segundo de interrupción, esa breve prórroga, fue una tortura. El aire se espesó, cargado de una tensión insoportable. Para ambos, el alivio momentáneo de la demora solo sirvió para intensificar la anticipación devastadora del encuentro que ya no podía posponerse. Con el último vestigio de su coraje, Lina dio un paso y cruzó el umbral. El despacho olía a cuero viejo, a tabaco de pipa y a él. Un aroma masculino, a tierra y a poder, que la envolvió por completo, dejándola sin aire. Él estaba de pie junto al enorme ventanal, dándole la espalda, una silueta imponente recortada contra la luz anaranjada y moribunda del atardecer. No podía verle el rostro, pero sintió su mirada clavada en ella, observando su reflejo en el cristal oscuro. El silencio que cayó entre ellos no era vacío, sino pesado, vibrante, cargado de una electricidad que hacía crepitar el aire. Él no se dio vuelta. La dejó allí, de pie en medio de la habitación, obligándola a soportar el peso aplastante de su presencia, de su silencio. El juego del gato y el ratón había terminado. La evasión ya no era una opción. La colisión era inevitable, inminente, y prometía arrasar con todo a su paso. Lentamente, como si el tiempo se estuviera moviendo a través de la miel, Alejo se dio vuelta. El mundo se contrajo a un solo punto, la joven de pie frente a su escritorio. Y entonces la vio de verdad. No era una sombra en el jardín ni una voz a través de una puerta. Era ella, en carne y hueso, y la visión lo golpeó con la fuerza de un rayo. Tenía el pelo oscuro, un castaño profundo que parecía haber atrapado la luz de la tarde, recogido en un moño sencillo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes sobre su nuca. Su piel no era la palidez de las damas de salón, sino un tono marfil, saludable, que hablaba de sol y aire libre. Pero fueron sus ojos los que lo aniquilaron. Grandes, de un color avellana que contenía destellos de verde y oro y que en ese momento estaban fijos en el suelo. Su postura era de una dignidad inquebrantable, una quietud que era un grito en el silencio. Su cuerpo entero vibró con un reconocimiento que no tenía lógica, pero que era más real que la tierra bajo sus pies. El aire se solidificó en sus pulmones. Cada célula de su cuerpo, cada gota de su sangre, cada fibra de su ser, gritó un nombre que no sabía que conocía. Era ella.
La mujer de sus sueños fragmentados, el rostro que había buscado sin saberlo en cada atardecer solitario, la presencia que su alma anhelaba con la sed del desierto. La certeza fue tan brutal, tan absoluta, que sus rodillas casi ceden. Un temblor incontrolable le recorrió las manos y tuvo que apretar los puños para disimularlo. El corazón, ese músculo que creía muerto, le estalló en el pecho con una violencia que lo dejó sordo. El mundo exterior se desvaneció, los libros, el escritorio, la estancia entera dejaron de existir. Solo estaba ella, de pie en el centro de su universo, real, tangible, y 1000 veces más devastadora de lo que jamás hubiera podido imaginar. Por primera vez en su vida, el patrón de la soberana se sintió completamente indefenso, desarmado por una verdad que era tan aterradora como gloriosa. Una marea de emociones salvajes y contradictorias lo ahogó en un instante. Primero, un alivio tan profundo y abrumador que casi lo hizo llorar, el alivio del viajero perdido que por fin encuentra su hogar. Pero inmediatamente después, un deseo consumidor, primitivo, un fuego que le lamió las entrañas y le exigió cruzar la distancia que los separaba, tomarla en sus brazos y no soltarla jamás. Con el deseo vino una posesividad feroz, un instinto animal de marcarla como suya, de protegerla del mundo entero. Y justo debajo de esa tormenta, una astilla de terror puro y helado. ¿Y si ella no lo sentía? ¿Y si para ella él solo era el patrón, el hombre que había roto un jarrón de su bisabuela? La posibilidad de que ese reconocimiento fuera unilateral lo paralizó, convirtiendo el fuego en hielo. El miedo a su rechazo era un abismo que se abría a sus pies, un terror más grande que cualquier sequía o plaga que hubiera enfrentado. Obligada por el peso de su silencio, Lina levantó la vista. El impacto fue físico, como si le hubieran dado un golpe en el pecho que le robó todo el aire. Lo vio, y la leyenda se hizo hombre. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos que parecían capaces de cargar el peso del mundo. Su rostro no era convencionalmente hermoso, era algo mucho más peligroso, una talla de poder y masculinidad brutal, con una mandíbula cuadrada, una boca firme y una nariz recta. Pero eran sus ojos, unos ojos oscuros, de un negro tan profundo como la noche pampeana, que la miraban con una intensidad que no juzgaba, sino que parecía ver directamente a través de su piel, de sus huesos, hasta llegar al centro tembloroso de su alma. Un calor insoportable le subió por el cuello, incendiándole las mejillas, y sus piernas de repente se sintieron débiles, incapaces de sostenerla. No era el patrón, era una fuerza de la naturaleza. Su mente racional gritaba en pánico. Era un desconocido, su empleador, un hombre de otro mundo, y ella estaba comprometida. Pero su cuerpo, ese traidor, contaba una historia completamente diferente. Una corriente subterránea, antigua y poderosa, la sacudió desde la planta de los pies hasta la raíz del pelo. Una parte de ella, una parte que no sabía que existía, lo reconoció. No como un recuerdo, sino como una certeza, como si su alma hubiera estado esperando ese reencuentro desde el principio de los tiempos. El calor se convirtió en un fuego líquido que se acumuló en el bajo vientre, una humedad vergonzosa y un deseo tan agudo que dolía físicamente, una necesidad primitiva, animal. De estirar la mano y tocarlo, de asegurarse de que era real, la inundó con una violencia que la dejó mareada. El terror y el anhelo se mezclaron en un cóctel venenoso, una contradicción que amenazaba con desgarrarla por dentro. El tiempo se detuvo, suspendido en el espacio que había entre ellos. Se quedaron mirándose fijamente, atrapados en una burbuja de silencio donde el resto del universo había dejado de existir. En esos segundos eternos, una conversación completa tuvo lugar sin una sola palabra.
el reconocimiento, la sorpresa, el deseo, el miedo. Él vio en sus ojos la misma tormenta que sentía en su pecho. Ella vio en los suyos una vulnerabilidad que nadie más en el mundo conocía. La conexión era tan real, tan palpable, que casi se podía tocar. Pero el hechizo se rompió. Un golpe discreto en la puerta del despacho, la voz de Elvira anunciando algo trivial, hizo que la realidad se estrellara contra ellos con una crueldad insoportable. Él se enderezó, la máscara impenetrable del patrón volviendo a su lugar. Ella bajó la vista, recordando su lugar, su compromiso, su jaula. El momento había pasado, pero ambos sabían con una certeza aterradora y absoluta que acababan de cruzar un umbral y que ya no había vuelta atrás. Con una voz que sonaba extrañamente controlada, casi demasiado calma, Alejo rompió el silencio atronador que se había instalado en el despacho. Elvira me dijo que usted asumió la responsabilidad por el jarrón, dijo, sin moverse de su lugar detrás del escritorio, convirtiendo el mueble en una barrera, una fortaleza. Cada palabra era un peón en un tablero de ajedrez que solo él entendía. Lina, sintiendo el peso de su mirada oscura sobre ella, asintió, incapaz de articular una sola sílaba. Fue mi culpa, señor. Yo la distraje. Su voz fue un susurro, pero firme, cargada de una dignidad que a él le pareció un desafío silencioso. Él la observó, estudiando la curva de su cuello, el temblor casi imperceptible de sus manos. Quería despedirla. Debía hacerlo. Era lo lógico, lo que el patrón de la soberana haría. Pero la idea de que ella se fuera, de que esa presencia desapareciera de su casa, le abrió un vacío helado en el pecho. El jarrón era viejo, sentenció él, con una brusquedad que sorprendió a ambos. Y la torpeza no es un crimen. Vuelva a sus tareas. Lina salió del despacho sintiéndose como si hubiera sobrevivido a un fusilamiento. El aire del pasillo le pareció de repente respirable, liviano, pero sus piernas seguían temblando, amenazando con ceder. No la había despedido. El hombre más poderoso de la provincia, un mito forjado en hierro y autoridad, había perdonado la destrucción de una reliquia familiar con una displicencia casi insultante. La confusión era una niebla espesa en su mente, mucho más aterradora que la certeza de un castigo. Su decisión, lejos de traerle alivio, la condenaba a una proximidad insostenible. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura exquisita. Cada cruce en un pasillo era una descarga eléctrica. Cada vez que sentía su presencia antes de verlo, su piel se erizaba en una alerta primitiva, una mezcla de pánico y anhelo. Su cuerpo la traicionaba a cada instante. La respiración se le cortaba, un calor vergonzoso le subía por el cuello y sus pensamientos, antes ordenados, se fragmentaban en un caos incontrolable. Alejo, por su parte, había caído en una espiral de obsesión lúcida y febril. Su rutina, antes inmutable como las estaciones, se desvió para orbitar alrededor de ella. Inventaba pretextos para caminar por el ala este, donde estaban las habitaciones de Clarita. Aparecía en la biblioteca justo cuando ella estaba allí, fingiendo buscar un libro que no necesitaba. Interrumpía sus paseos por el jardín para hacerle preguntas triviales sobre el progreso de la niña. Era un comportamiento impropio del patrón, un desvío de su naturaleza que no pasó desapercibido. Una tarde, mientras miraba a lo lejos a Lina y Clarita recogiendo flores, Eladio se le acercó por detrás. Hacía mucho que el casco no le interesaba tanto, patrón, comentó el viejo capataz, sin mirarlo, con la vista fija en la misma escena. No era una acusación, sino una constatación, una verdad tan simple y filosa como la hoja de su facón, que dejó a Alejo sin respuesta, expuesto en su propia tierra. El primer contacto
Fue un accidente tan inevitable como el amanecer. Sucedió en la biblioteca, un santuario de silencio y sombras. Lina estaba subida a una pequeña escalera de mano, estirándose para alcanzar un pesado tomo de botánica en el estante más alto. Perdió el equilibrio por un instante, un pequeño bamboleo que la hizo soltar un jadeo ahogado. Alejo, que acababa de entrar sin hacer ruido, se movió con una velocidad que desmentía su tamaño. No lo pensó. Su cuerpo reaccionó con un instinto protector que lo sorprendió a él mismo. Su mano se cerró sobre la de ella para estabilizarla. Sus dedos largos y fuertes cubriendo los suyos, más pequeños y delicados. Un universo de sensaciones explotó en ese punto de contacto. No fue un simple roce. Fue un choque eléctrico, una corriente de fuego líquido que les recorrió las venas a ambos, quemando la piel, marcándolos con un hierro invisible. Se quedaron congelados, suspendidos en el tiempo, respirando el mismo aire cargado de polvo de libros y de un deseo devastador y absoluto. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Lina no podía dejar de mirar su mano. La piel donde él la había tocado ardía, una brasa incandescente que pulsaba al ritmo de su corazón desbocado. La sensación era tan vívida, tan real, que casi podía ver la marca de sus dedos sobre su piel. Era una locura, una traición a su compromiso, a su palabra, a todo lo que se suponía que debía ser. El pánico, frío y afilado, le atenazó la garganta. Y como si el destino quisiera clavarle la última estaca en el corazón, Elvira le entregó una carta que había llegado en el correo de la tarde. El remitente era su tía. Rompió el sello con dedos temblorosos. Las palabras saltaban de la página, frías y prácticas, detallando los preparativos de la boda. Don Ramiro está muy ilusionado. Faltan solo 4 semanas, mi niña. Pronto todo esto habrá terminado. 4 semanas. El tiempo se había convertido en una cuenta regresiva hacia su propia ejecución, y la celda se sentía, por primera vez, insoportablemente pequeña. Alejo encontró a Eladio en las caballerizas, el aire denso con el olor a cuero y a caballo. Estaba inquieto, recorriendo el lugar como una fiera enjaulada, incapaz de encontrar la paz. El recuerdo del tacto de la piel de Lina, suave y cálida bajo la suya, era una tortura que no lo abandonaba. Eladio lo observaba en silencio, cepillando el lomo de un alazán con movimientos lentos y sabios. «Algo lo tiene a mal traer, patrón», dijo finalmente, su voz rasposa rompiendo el silencio. Alejo se detuvo, le dio la espalda y miró hacia la oscuridad del campo. «La encontré, Eladio», soltó, su voz un murmullo ronco, cargado de un dolor que el capataz nunca le había escuchado. «Después de toda una vida buscándola sin saberlo, la encontré». Hizo una pausa, y el peso de su siguiente frase pareció quebrar el aire. «Y está prometida a otro hombre, un viejo buitre que solo quiere un vientre joven para que le dé un heredero. Está atada, y yo no puedo hacer nada». La tensión entre ellos se volvió un ente con vida propia, una presencia palpable en cada habitación que compartían. Una tarde, se vieron forzados a una conversación en el escritorio de él sobre el nuevo plan de estudios para Clarita. Sobre el papel, hablaban de matemáticas y literatura, pero cada palabra era una estocada en un duelo silencioso y desesperado. «¿Y cuáles son sus planes a futuro, señorita Campos?», preguntó él, su voz grave cargada de un significado que no tenía nada que ver con la pedagogía. «Cumpliré con mis obligaciones, señor», respondió ella, con la vista fija en un punto de la alfombra, su frase resonando con el peso de una condena. «Es lo que se espera de mí». Él se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo a su lado, demasiado cerca. «A veces lo que se espera de nosotros es una jaula.
susurró él, y el calor de su aliento le rozó la sien. Ella levantó la vista. Sus miradas se encontraron, y por un instante el mundo se detuvo. Estaba a punto de decir algo, de confesar, de rendirse, cuando un golpe en la puerta los hizo retroceder como si se hubieran quemado. La tormenta estalló esa noche, una furia de viento y agua que aisló a la soberana del resto del mundo. Un rayo partió un viejo eucalipto cerca del generador, sumiendo el casco en una oscuridad repentina y absoluta. El destino, con su ironía cruel, los encontró a ambos en el invernadero, donde Lina había ido a buscar unas hierbas para un té y Alejo a escapar de sus propios demonios. Estaban atrapados, solos, rodeados por el estruendo de la tormenta y el aroma a tierra mojada y jazmines. Las barreras cayeron, en la penumbra, iluminados solo por el destello intermitente de los relámpagos. Hablaron, no como el patrón y la institutriz, sino como dos almas desnudas y solitarias. Él le habló de su soledad, ella de sus miedos. La conexión emocional, antes una corriente subterránea, se convirtió en una marea que los arrastró. Él se acercó, levantó una mano y le acarició la mejilla con una ternura que la desarmó. Sus rostros estaban a centímetros, sus alientos se mezclaban. Él se inclinó para besarla, y justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, el sonido de cristales rotos en el pasillo y los gritos de Clarita llamándola rompieron el hechizo. La realidad se estrelló contra ellos, más dolorosa y brutal que nunca. La noticia llegó como un veredicto final, no en la caligrafía temblorosa de su tía, sino en la letra firme y arrogante de don Ramiro Vega. El papel, grueso y costoso, y se sentía como una lápida en sus manos. No era una carta, era una orden de posesión. Anunciaba su llegada a la soberana en 2 días, no para cortejarla, sino para ultimar los detalles y llevársela con él, como quien recoge una encomienda. El mundo de Lina se encogió hasta convertirse en un reloj de arena de 48 horas. Un pánico helado, visceral, le trepó por la espina dorsal, robándole el aire. Cada segundo se convertía en un martillazo que la acercaba a su condena. Las paredes de su cuarto parecieron moverse, estrechándose a su alrededor, la jaula invisible materializándose con una crueldad insoportable. La promesa hecha a su familia, su única herencia de honor, ahora tenía el filo afilado de una guillotina. Tenía que decírselo a Alejo, o tal vez debía huir, pero huir era una fantasía. Estaba atrapada. Lo encontró en las caballerizas, su santuario de silencio y olor a cuero. Le tendió la carta con una mano que temblaba tan violentamente que el papel susurraba. Alejo leyó las palabras y el aire a su alrededor pareció congelarse. Una furia blanca, silenciosa y letal, se apoderó de sus facciones, transformando su rostro en una máscara de granito. No era la ira caliente del momento. Era el frío glacial de un instinto territorial y posesivo que había sido desafiado. La idea de ese hombre, de cualquier hombre, tocándola, reclamándola, era una herida física, una profanación que no podía tolerar. La fachada del patrón, esa construcción de control y distancia forjada durante años, se hizo añicos. Arrugó la carta en un puño, el papel crujiendo en protesta. No, dijo, la palabra un gruñido bajo, arrancado desde el fondo de su alma. No vas a ir a ningún lado. Su control se quebró por completo. Giró y golpeó con el puño un poste de quebracho. El sonido sordo y violento resonando como un disparo. Se volvió hacia ella, sus ojos oscuros ardiendo con una determinación salvaje. Esto se termina, ahora mismo. Con un movimiento rápido, la tomó del brazo, su agarre firme pero no violento.
una urgencia que anulaba cualquier posibilidad de escape. La guió hacia la penumbra del fondo de las caballerizas, donde el olor a heno y a caballo era más intenso, un refugio primitivo lejos del mundo. «Mírame, Lina», ordenó. Su voz ronca, casi irreconocible. «Mírame a los ojos». Ella obedeció, levantando la vista hacia la tormenta que se desataba en su mirada. El espacio entre ellos era una carga eléctrica, vibrando con la tensión acumulada de semanas, con la soledad de toda una vida. «Vos no lo amás», sentenció él. No era una pregunta, era una afirmación que le arrancaba el alma. «No puedo», susurró ella, su voz rota, ahogada por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «No se trata de amor, es mi deber, mi palabra». «Al diablo con tu palabra», la interrumpió la voz áspera por la emoción contenida. «Hablemos de esto, de lo que sentís cuando estoy cerca. Decime a la cara que no sentís nada cuando te toco». Su mano libre subió hasta su mejilla, sus dedos rozando su piel en una caricia que fue como una descarga, un fuego que lo quemó todo. Las lágrimas finalmente ganaron la batalla, rodando por sus mejillas, calientes y silenciosas. La represa de su autocontrol se vino abajo en un torrente de dolor y verdad. «Claro que siento», exclamó, la voz desgarrada por un sollozo. «Siento todo, siento tanto que me quema el alma, que me asfixia. Pero, ¿qué querés que haga? Mis tíos me salvaron, dependen de este arreglo. Soy una huérfana sin nada, Alejo. Nada. Solo me queda mi palabra, mi dignidad». Él la escuchó, cada una de sus palabras una puñalada en su propio corazón. Acortó la distancia, sus manos enmarcando su rostro, obligándola a anclarse en la certeza de su mirada. «No sos nada, sos todo», dijo él, su voz vibrando con una convicción que la sacudió hasta los cimientos. «Te busqué toda mi vida sin saberlo, Lina. En cada atardecer solitario, en cada salón lleno de caras vacías, rechacé a 100 mujeres de las mejores familias porque ninguna eras vos. No me importa tu apellido ni el mundo entero. Te quiero a vos, solo a vos». Su declaración fue un trueno que silenció la tormenta, una verdad tan grande y aterradora que la dejó sin aliento. Le ofrecía un universo que ella ni siquiera se había atrevido a imaginar, pero el precio era la ruina de los únicos que la habían cuidado. «No puedo», repitió, las palabras un veneno en su boca. «No puedo pedirte que desates una guerra por una paisana sin nombre. No puedo destruir a mi familia». El dolor en sus ojos era un abismo. «Yo no te estoy pidiendo permiso para pelear», replicó él en su voz baja, cargada de una intensidad feroz. «Te estoy pidiendo que elijas. Elegí una vida, no una sentencia de muerte». El impasse era total, un precipicio de miedo y deber que los separaba. Y en ese silencio donde las palabras ya no alcanzaban, él actuó. Se inclinó y su boca se apoderó de la de ella. No fue un beso tierno, fue una colisión, un acto de desesperación y posesión. El sabor salado de sus lágrimas mezclado con el fuego de un anhelo que había sido negado demasiado tiempo. Era un reclamo, una promesa. El beso se profundizó, convirtiéndose en una fusión desesperada, un lenguaje que sus almas entendían a la perfección. Sus manos se enredaron en el pelo de él, aferrándose, mientras los brazos de Alejo la ceñían por la cintura, levantándola ligeramente, como si quisiera fundirla con su propio cuerpo. Por un instante glorioso y eterno, el mundo exterior se desvaneció. No había promesas rotas, ni deudas de honor, solo la textura áspera de sus labios, el olor a tierra y cuero, y la abrumadora certeza de haber encontrado, por fin, su hogar. Pero la realidad siempre vuelve, implacable. El sonido de unas botas sobre la grava y la voz de Eladio llamando al patrón rompieron el hechizo. Se separaron bruscamente, jadeando, sus cuerpos temblando por la intensidad del momento.
La conexión era ahora un lazo de fuego, pero la separación era una herida abierta. «Llega en 2 días», susurró ella, el terror y una nueva determinación luchando en sus ojos. «Voy a cumplir con mi deber». «No», sentenció él, la mandíbula apretada, su mirada una promesa de guerra. «Vas a cumplir con tu destino, y tu destino soy yo». Los 2 días que siguieron fueron una agonía silenciosa, una herida que supuraba en el corazón de la soberana. Lina se movió como un autómata, empacando su único baúl con una lentitud que era una forma de resistencia. Cada libro de su padre, cada prenda doblada, era un clavo en su propio ataúd. La despedida de Clarita fue la puñalada final. La niña, con la intuición brutal de la infancia, se aferró a su falda, sus pequeños dedos como garras, sus ojos inundados en una súplica que no necesitaba palabras. «No te vayas, Lina, quédate conmigo», sollozó. Y cada una de sus lágrimas fue un ácido que le quemó la piel a Lina. Tuvo que usar la última onza de su voluntad para desenredar los dedos de la niña, besar su frente y prometerle que le escribiría una mentira que le supo a ceniza en la boca. Al subir al carruaje que don Ramiro había enviado, no miró hacia atrás. No podía, porque si lo hacía, sabía que se desmoronaría, y su honor, lo único que le quedaba, se haría polvo en el camino. Alejo se convirtió en un fantasma en su propia casa. La soberana, antes su reino y su refugio, ahora era una jaula inmensa y vacía, cada habitación un eco de su ausencia. No comía, no dormía. Pasaba las horas en su despacho, no leyendo ni trabajando, sino mirando por el ventanal hacia el horizonte infinito que antes le daba paz, y ahora solo le devolvía la imagen de su propia y desoladora soledad. Eladio intentó hablarle, llevarle un mate, un plato de comida, pero el patrón era una fortaleza inexpugnable de dolor silencioso. Sus ojos, antes llenos de una autoridad afilada, ahora estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras, perdidos en un lugar al que nadie podía llegar. Por primera vez en su vida, el hombre que podía doblegar la voluntad de la tierra con una sola orden, el dueño de leguas y leguas de poder, era completamente impotente. Su imperio no valía nada. Su nombre no significaba nada. Sin ella, él no era nada más que el guardián de un desierto. El día de la boda amaneció con un cielo gris y plomizo, como si la pampa misma estuviera de luto. En la estancia de los Vega, todo era una farsa macabra. Guirnaldas de flores blancas, cuyo perfume dulzón y pesado olía a velorio, adornaban la capilla. Los invitados llegaban en sus mejores carruajes, susurrando entre ellos, sus miradas curiosas y crueles, clavándose en la figura de don Ramiro, un hombre exultante que exhibía su joven adquisición con una soberbia mal disimulada. La atmósfera no era de celebración, sino de ejecución. Cada minuto que pasaba era el sonido de un martillo clavando la tapa del ataúd de Lina. El tiempo se había agotado, las vías del destino parecían inalterables, conduciéndola hacia un precipicio del que no había retorno. La inevitabilidad de la tragedia pesaba en el aire, tan densa y sofocante como la humedad que presagiaba una tormenta. Una sensación de que algo sagrado estaba a punto de ser profanado para siempre. En la habitación donde la preparaban, Lina se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una muñeca de porcelana con los ojos muertos. El vestido de novia, un regalo de sus tíos, se sentía como una mortaja. Cada encaje, cada perla, era un eslabón de la cadena que la ataría a una vida de silencio y sumisión. Y entonces, en la quietud de esa habitación, la claridad la golpeó con la fuerza de un rayo. Vio su futuro,
Un desfile de días grises, de noches vacías al lado de un hombre al que no amaba, de una vida entera traicionándose a sí misma en cada respiración. La voz de Alejo resonó en su mente. Elegí una vida, no una sentencia de muerte. Y por primera vez, un fuego rebelde, un instinto de supervivencia que creía perdido, se encendió en sus entrañas. No era solo su felicidad lo que estaba en juego, era su alma. El terror a la deshonra de su familia palideció frente al terror de aniquilarse a sí misma. Pero mientras la puerta se abría para llevarla al altar, una pregunta helada la paralizó. ¿Era demasiado tarde? Mientras tanto, en La Soberana, Alejo caminaba sin rumbo por el jardín cuando vio una pequeña flor silvestre, una margarita medio pisoteada, idéntica a las que Lina y Clarita solían recoger. Ese detalle insignificante fue la gota que rebalsó el vaso de su agonía. Se agachó, la tomó entre sus dedos temblorosos y la imagen de la sonrisa de Lina, libre y genuina, lo destrozó por dentro. Una certeza absoluta, primitiva y salvaje, se apoderó de él. Su honor, su apellido, las alianzas, la opinión del mundo entero. Todo era polvo, una ilusión sin sentido. La única verdad era ella. La única vida posible era con ella. El miedo a un escándalo monumental se evaporó, reemplazado por el pánico atroz de perderla para siempre. No era una elección. Era una necesidad tan básica como respirar. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia las caballerizas, su cuerpo moviéndose con un propósito feroz que no había sentido en días. «¡Ensillame al moro!», le gritó a un peón, su voz de patrón regresando. Pero esta vez no para gobernar tierras, sino para reclamar su mundo. Eladio lo interceptó en la puerta del establo, su rostro una máscara de preocupación y lealtad. «Patrón, piense en lo que va a hacer. Esto desatará una guerra», le suplicó el viejo capataz. Alejo lo miró y en sus ojos no había duda, solo la calma aterradora de un hombre que ya lo había perdido todo y estaba dispuesto a quemar el mundo para recuperarlo. «Ya estoy en guerra, Eladio, contra el tiempo», respondió y montó de un salto sobre el lomo de su mejor caballo, un animal negro como la noche y rápido como el viento. Espoleó al moro sin mirar atrás, galopando a través de la pampa como un alma en pena, devorando la distancia, una figura solitaria contra el horizonte infinito. Mientras tanto, en la capilla de los Vega, la música se detuvo. Lina llegó al altar, sus pasos un eco fúnebre sobre las baldosas de piedra. Don Ramiro tomó su mano helada. El sacerdote carraspeó y su voz resonó en el silencio sepulcral. «Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a...». El ritual había comenzado. La trampa se había cerrado. La voz del sacerdote era un dron monótono que tejía las últimas hebras de su jaula. Para unir en santo matrimonio. Cada palabra caía sobre Lina como un puñado de tierra sobre un ataúd. Estaba de pie en el altar, una visión de encaje y seda blanca, pero por dentro era un páramo de cenizas. A su lado, don Ramiro Vega irradiaba una soberbia posesiva. Su mano sobre la de ella se sentía fría y pesada, como el grillete de un prisionero. El aire de la capilla, denso por el incienso y el perfume rancio de las matronas, la asfixiaba. Veía los rostros de los invitados, 100 pares de ojos que la juzgaban, la envidiaban o la compadecían, pero ninguno que la viera de verdad. Eran los testigos de su ejecución silenciosa, los cómplices de una vida que estaba a punto de ser sacrificada en el altar del deber. Bajó la vista, concentrándose en el mármol frío, rezando por una fuerza que sabía que ya no poseía. La resignación era un veneno lento que le había paralizado el alma. Y entonces sucedió. Justo cuando el sacerdote pronunciaba la pregunta fatal,
¿Hay alguien aquí que se oponga a esta unión? Las imponentes puertas de roble de la capilla se abrieron de par en par con un estruendo que hizo temblar los vitrales. Un silencio de tumba cayó sobre la congregación. En el umbral, recortado contra el cielo gris y tormentoso, estaba él, don Alejo Alcorta. No era el patrón impecable de la soberana, era una fuerza de la naturaleza desatada, cubierto de polvo del camino, con el pelo revuelto por el viento y la ropa de campo manchada de sudor, pero con una presencia que eclipsó la santidad del lugar. Sus ojos, dos brasas oscuras en un rostro tenso por la urgencia, barrieron la multitud y se clavaron en ella. Un jadeo colectivo recorrió la capilla. El mundo se detuvo. El hombre que lo tenía todo acababa de llegar, dispuesto a arriesgarlo todo por la única cosa que no podía comprar. Ignorando las miradas atónitas y los murmullos escandalizados, Alejo avanzó por el pasillo central con la determinación de un ejército de un solo hombre. Sus botas de montar resonaban sobre las baldosas de piedra, un ritmo de guerra que ahogaba la música sacra. No se detuvo hasta llegar al pie del altar, interponiéndose entre el sacerdote y el mundo. Pero no miró a nadie más que a ella. El espacio entre ellos vibraba, cargado de una electricidad palpable, una conversación silenciosa de 1000 vidas. «Este casamiento no va a celebrarse», declaró, su voz ronca y profunda, llenando cada rincón de la capilla. «Porque esta mujer no le pertenece, Vega, nunca le perteneció». Se volvió hacia Lina y la furia de sus ojos se suavizó en una vulnerabilidad devastadora. «Ella es mía y yo soy suyo. Y prefiero desatar una guerra y quemar mi mundo hasta los cimientos antes que verla morir en vida atada a un hombre al que no ama». El caos estalló. Don Ramiro, con el rostro congestionado por una furia apoplética, dio un paso al frente. «Usted no tiene ningún derecho, Alcorta. Esto es un ultraje», gritó, su voz temblando de humillación. Los tíos de Lina se levantaron pálidos de horror, balbuceando sobre el honor y la deshonra. Pero Alejo no les prestó atención. Su universo entero estaba contenido en los ojos de Lina. Extendió su mano hacia ella, una mano grande y callosa, una mano de hombre de campo que ofrecía no un imperio de tierras, sino un reino de verdad. «Lina», dijo, su voz ahora un ruego que le desgarraba el alma, «vení conmigo. No te estoy ofreciendo un camino fácil, te estoy ofreciendo una vida, nuestra vida. Elegite a vos. Por favor». La elección estaba allí, suspendida en el aire tenso de la capilla, la seguridad de una jaula dorada o la libertad aterradora de volar hacia la tormenta. Lina miró la mano extendida de Alejo, un ancla en medio del naufragio. Luego miró el rostro descompuesto de don Ramiro y en él vio el reflejo de todos sus futuros días grises. Miró a sus tíos y en sus ojos vio el peso de una deuda que la estaba matando. Y finalmente volvió a mirar a Alejo y en su mirada vio su hogar. El fuego que creía extinto rugió dentro de ella, una llamarada de coraje y rebelión. Sin dudarlo un segundo más, levantó su mano temblorosa y la entrelazó con la de él. El contacto fue un pacto, un juramento de sangre. «Sí», susurró, la palabra más verdadera que había pronunciado en su vida. Con un movimiento fluido y definitivo, se arrancó el velo de la cabeza y lo dejó caer al suelo. El símbolo de su sacrificio yacía pisoteado sobre el mármol. Había elegido, no la seguridad, no el deber. Había elegido el amor. Se había elegido a sí misma. La mano de Alejo se cerró sobre la suya con una posesión protectora. Sin decir una palabra más, la jaló suavemente y comenzaron a correr por el pasillo, abriéndose paso entre la multitud escandalizada. «¡Deténganlos!», gritó don Ramiro, pero sus palabras se perdieron en el tumulto. Mientras huían,
la voz de una mujer se alzó por encima del resto. Una verdad lanzada como una daga. Déjelos, Ramiro. Si a mí misma me dijo usted que en un año la tendría encerrada criando a su heredero mientras seguía visitando a su amante en la capital. La revelación cayó como una bomba, silenciando a muchos, justificando el escape. La culpa de Lina se disolvió en el aire. Salieron a la luz gris del día, corriendo hacia el moro, que esperaba resoplando. Alejo la subió de un solo movimiento y montó detrás de ella, envolviéndola con sus brazos. Espoleó al caballo y juntos galoparon hacia el horizonte abierto, dejando atrás un mundo de mentiras para cabalgar hacia su propio y salvaje destino. Pasaron 3 meses, una estación entera que borró las huellas de la tormenta y pintó la pampa con los colores vibrantes de la primavera. La soberana ya no era una fortaleza de silencio y soledad, sino un hogar que respiraba al ritmo de una felicidad serena y profunda. Alejo ya no despertaba con el peso del imperio sobre sus hombros, sino con la visión de los cabellos oscuros de Lina desparramados sobre su almohada, el aroma de su piel mezclado con el del jazmín que trepaba por la ventana. Los días comenzaban compartiendo un mate en la galería, sus manos rozándose al pasar la calabaza, sus conversaciones tejidas con risas y silencios cómplices que lo decían todo. Veían a Clarita correr por el jardín, su risa cristalina un eco de la vida que había regresado a esos muros. Él le enseñaba a ella los secretos de la tierra, ella le enseñaba a él los secretos de la paz. Su elección no había sido un escándalo, había sido una salvación. La validación del mundo, ese que tanto habían temido, llegó no con una fanfarria, sino con el susurro del viento. Una tarde, Eladio se acercó a Alejo, su rostro curtido por el sol, ya no mostrando preocupación, sino un respeto profundo y rendido. Le contó la noticia que corría como reguero de pólvora por la provincia. Don Ramiro Vega estaba en la ruina. La revelación hecha en la capilla era solo la punta del iceberg de una vida de deudas, engaños y crueldad. La joven heredera que había elegido para reemplazar a Lina había huido a las pocas semanas, denunciando su carácter violento y miserable. Incluso los tíos de Lina, al enterarse de la verdad, enviaron una carta torpemente escrita pidiendo perdón por haberla empujado a un abismo. La culpa que Lina arrastraba se disolvió como la niebla matutina. Ya no eran los protagonistas de un escándalo, sino los héroes de una leyenda que la gente del campo contaba en los fogones. Pero el mayor triunfo no fue la justificación social, sino la resurrección de un sueño. Una mañana soleada, Alejo llevó a Lina a la pequeña escuela abandonada donde su padre había enseñado. Dentro, todo estaba renovado. Pupitres de madera lustrada, pizarras nuevas y estantes repletos de libros. Un imperio sin conocimiento es un desierto con cercas, le dijo él, entregándole la llave. Este es tu dominio, Lina. La verdadera soberana de las soberanas sos vos. Días después, la escuelita Don Campos abrió sus puertas a los hijos de todos los puesteros, con Clarita como la alumna más entusiasta y Lina al frente. Su voz ya no recitando versos en la soledad de una biblioteca, sino enseñando a leer a una nueva generación. Eladio, desde la distancia, observaba la escena con los ojos húmedos, comprendiendo que el verdadero legado de los Alcorta no se mediría en hectáreas, sino en la dignidad que esa mujer había devuelto a su gente. Al atardecer, sentados en la misma galería desde donde él antes contemplaba su vasta soledad, el círculo se cerró. No había 100 familias ni sonrisas falsas. Solo el calor de la mano de Lina, entrelazada con la suya, y la cabeza de Clarita apoyada en su regazo, dormida.
Lina terminó de susurrar un último verso de un poema gauchesco, y el silencio que siguió no fue de vacío, sino de plenitud. Él la miró, a la mujer que no se había atrevido a mirarlo y que ahora era el centro de su universo, y supo la verdad. Había ignorado a 100 herederas por la única alma que no codiciaba su poder, sino que lo completaba. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo apasionado, don Alejo Alcorta entendió que ya no era simplemente el patrón de aquellas tierras. Al encontrarla, al elegirla, se había convertido, por fin y para siempre, en el dueño de su propio destino.